estamos viendo ahora en relación a los nervios, obviamente todo esto está comandado por el famoso sistema nervioso, ¿verdad? Y el sistema nervioso a su vez se clasifica en dos, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central, conocido así, ¿por qué? Porque es el centro de control prácticamente, donde se va a integrar toda la información recibida y donde se genera una respuesta a esa información. Es el centro de procesos. ¿Y quién es el centro de procesos del sistema nervioso central? El encéfalo, que está constituido a su vez por el cerebro, el cerebelo y lo que es el tallo o tronco encefálico. Tres componentes del encéfalo. Y a su vez, su otro componente vendrá a ser la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central, a grosso modo. Ahora, este sistema nervioso central, para poder comunicarse con los órganos periféricos, es decir, con las glándulas, con los músculos, etcétera, con sus órganos efectores, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener un sistema de cableado, ¿no? Prácticamente podemos decirlo así. Un sistema de comunicación con el exterior. ¿Y cómo lo logra? Mediante el sistema nervioso periférico, que a su vez se clasifica en los nervios craneales y en los nervios espinales. Como dice acá, son vías de comunicación entre el sistema nervioso central y los órganos efectores, o la periferia propiamente. ¿Entienden? Eso. La otra clasificación que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Obviamente acá en los nervios vendrían a ser los nervios craneales y espinales. Los craneales son los que estamos tocando a detalle, ¿no? Los espinales ya los han visto en tórax, en abdomen, y obviamente vamos a profundizar un poco más cuando hagamos pelvis también, ¿no? Pero tenemos que ser los espinales, como su nombre mismo dice, nace a nivel de la médula espinal. En cambio, los craneales, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen los craneales? ¿Dónde? ¿Por dónde emergen los craneales? Por el encéfalo. Los dos primeros nervios craneales nacen del cerebro y los otros dos, los siguientes, perdón, desde el tallo encefálico, tronco encefálico. ¿Entienden? Entonces, desde ahí nacen los nervios craneales. Y desde la médula espinal, propiamente, ¿quiénes nacen? Los nervios espinales, ¿no? Ahora, la otra división que tienen que entender ustedes es que todos estos nervios, como son un sistema de comunicación, como una cablería, tienen dos funciones en general. Bien son aferentes o bien son eferentes. ¿Qué significa ser aferente? Que tiene una división sensitiva sensorial, aferente. Hace que la información de afuera ingrese hacia el cerebro, hacia el centro de control. Eso es ser aferente. ¿Y qué es ser eferente? Que desde el cerebro, la respuesta procesada salga hacia el órgano efector. Eso es ser eferente, es decir, que lleva la respuesta motora predominantemente, ¿no? Entonces, es división motora, eferente, división sensitiva sensorial, aferente. Ahora, ambas divisiones a su vez se comportan de diferentes formas. Pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. Somáticas, ¿con quién se relacionan? Por ejemplo, en la parte motora, con el músculo esquelético. Y las viscerales, con el músculo liso. ¿Y eso a qué vamos dando alusión? Que la parte esquelética nosotros lo podemos controlar, es decir, es una porción motora voluntaria, ¿cierto? A ver, esperemos que se despierte, compañera. Ah, se despertó. ¿Qué pasa, chicos? ¿Han estudiado toda la noche? ¿Por qué están durmiendo? No estoy diciendo nada complejo, ¿eh? Estoy hablando con paniños, ¿eh? Algo básico. Y para que se duerman, digo, no sé por qué están durmiendo. Y como acá, miren, en esta porción, miren, cuando ustedes ven acá, visceral, motora, ¿qué dice acá, entre comillas? Involuntario. ¿Qué significa eso? Que existe parte de nuestro cuerpo que nosotros no controlamos. Por ejemplo, ¿qué? Ya, el corazón, por ejemplo, es algo involuntario en nosotros. ¿Qué más? La digestión, el tracto gastrointestinal, la motilidad del tracto gastrointestinal. ¿Lo controlamos? No. Pues ahí viene la famosa, bueno, la división del sistema nervioso autónomo. ¿Entienden? El sistema nervioso autónomo, a su vez, tiene dos componentes importantes. ¿Quiénes son? El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Ese es el famoso sistema nervioso autónomo o visceral, también llamado. ¿Entiendan ese concepto?
¿Por qué? Porque obviamente se encarga de controlar estructuras donde nosotros no tenemos un control autónomo, de ahí viene su nombre. ¿Dónde está su centro de ese sistema nervioso? A nivel del diencéfalo. Cuando hablamos neuro vamos a tocar profundidad en relación al hipotálamo, estructuras centrales en las cuales se desarrolla, no se correlaciona el sistema nervioso autónomo. Pero este a su vez tiene sus proyecciones a nivel de la médula espinal para generar o para dar origen a los nervios periféricos. Y sabemos que los nervios que nacen a nivel del tallo, ¿cómo se llaman? Nervios craneales. Y los que nacen en la médula propiamente, nervios espinales. Ahora bien, los nervios craneales que tienen función autónoma, ¿qué parte del sistema nervioso autónomo creen que tiene? ¿Qué parte? ¿Parasimpática o simpática? Parasimpática. Eso es lo que quiero que entiendan de esta imagen. El sistema nervioso parasimpático solo tiene dos regiones donde la podemos encontrar. ¿Dónde? A nivel craneal y a nivel sacro. ¿Entienden? Esos conceptos tienen que quedarlos claros. Si esto no se recuerda para el neuro, lo vamos a sentir mucho. Porque ahí cuando hablemos de médula vamos a correr quizás, y si no entienden los conceptos del sistema nervioso autónomo, ustedes ahorita se hacen daño, ¿no? Entonces espero que estén entendiendo. No se olviden, el sistema nervioso parasimpático no se ubica a nivel craneal o superior y a nivel sacro o caudal, ¿no? Inferior. En esas dos ubicaciones es el parasimpático. Y en la parte torácica, toracolumbar intermedia, ¿quién está? El sistema nervioso simpático. Ahí emergen los nervios espinales con función simpática. Si se recuerdan en tórax, cuando hicieron anatomía 1, vieron la famosa cadena simpática torácica, que se encontraba a nivel paravertebral, ¿cierto? El cual tenía sus ramos comunicantes blancos y grises con los nervios intercostales y nervios periféricos, propiamente. ¿Cierto o no es cierto? Y a partir de esos nervios, de esa cadena simpática, ¿qué estructuras nerviosas salían en dirección al plexo celíaco o plexo solar? ¿Se han olvidado en átomo 1? ¿Cuáles son los eferentes de la cadena simpática que se dirigen hacia el nivel, hacia la región abdominal? No me acuerdo, y eso que es tiempo que ya no enseña anatomía 1. Desde T6 a T9 sale esplárnico mayor, T10, T11 esplárnico menor, T12 esplárnico imo. ¿Qué va a pasar, chicos? Hace menos de unos meses más ha pasado anatomía 1. Se han olvidado. Esos no eran los más importantes que llegaban a nivel del plexo celíaco, a los ganglios celíacos, que se comportaban como una media luna. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Esos nervios esplásnicos, ¿qué función tienen? Bajo lo que estamos hablando ahorita, ¿qué función tienen los nervios esplásnicos? ¿Cuál? ¿No han entendido nada? Estamos a nivel torácico. Simpático, digan sin miedo, simpático, esa es su función, chicos, esa es su función. Esto, chicos, es terrible, terrible. Entonces, y acá en la parte sacra, es decir, cuando hablemos de plexo sacro, van a haber una división parasimpática igual, ¿no? ¿Y qué función tendrá la región parasimpática sacra? Obviamente se va a relacionar con la vejiga, por ejemplo, órganos endopélvicos relacionados, asociados a la función sacra. Por eso es importante que conozcan el sistema nervioso autónomo. Ahora, a nivel craneal, y es el tema de ahora, son los nervios craneales, ¿no? Pero no todos los nervios craneales tienen función parasimpática. ¿Quiénes son los que tienen? Muy bien, son solo 4 nervios craneales que tienen función parasimpática. Los demás no tienen función parasimpática ni simpática. Nada. Solo son 4. ¿Cuáles son? 3. Ya, para los que se recuerden la memotecnia, ¿no? 3 estrellas del fútbol, ¿no? 3, el tercero, el óculo motor. ¿Cuáles son las estrellas máximas del fútbol que siempre aparecen en tele? El 5. Messi, Cristiano, ¿no? Siempre están ahí. Messi, ¿qué número lleva en su espalda? 10. 10, es el 10, ¿no? El 10 de su equipo. Entonces recuérdense del vago, el 10º nervio craneal. El otro, Cristiano Ronaldo, ¿qué número lleva? 7. 7, ¿no? Entonces el facial, el 7º nervio craneal. Y recuérdense de Perú, ¿no? ¿Quién es nuestro goleador? Paolo, ¿no? ¿Qué número llevaba?
9, recuerden, 9, 9. Entonces, solo son esos 4 nervios. El tercero, el séptimo, noveno y décimo nervio craneal. Listo. Son solo 4 que son parasimpáticos. Entonces, ahora, esa función parasimpática, ¿para qué me sirve? Para estructuras viscerales, como por ejemplo las glándulas. Entonces, cuando su compañero me decía que el nervio facial le daba inervación sensitiva a la glándula sublingual, ¿era cierto? No, es algo que están hablando, o sea, totalmente distante de la realidad, ¿no? Por eso está aclarando para todos, porque entiendo que todos están con esa dificultad. Entonces, ¿qué inervación le va a dar el nervio facial a la glándula sublingual, por ejemplo? Parasimpática. Si eso me decía mi compañero, ¡pum! Para él, ¿no? Ese es el término que tenía que usar. Inervación parasimpática. Porque la glándula no le sirve, o sea, en realidad, el nervio facial que le va a dar la unidad funcional para prácticamente la glándula, ¿de qué le sirve? Que sienta dolor. No le sirve mucho. Lo que la glándula quiere, ¿qué es? Secretar su contenido. ¿Y quién lo permite? El sistema nervioso autónomo, exactamente el parasimpático. ¿Entienden? Eso es lo que quiero que ustedes no se olviden. Ahora, el noveno nervio craneal, ¿con qué glándula se relaciona su función parasimpática? Con la glándula parótida. Y obviamente ustedes han tenido que leer todo su recorrido de cómo llega hasta la glándula parótida, ¿cierto? ¿Qué nervecillos están involucrados para la inervación de la glándula parótida? Desde el glosofaringio. ¿Se recuerdan o no? ¿Qué nervios? ¿Cómo empieza la inervación de la parótida parasimpática? No han leído. Y eso es el tema de hoy. Glosofaringio estaba en el tema de hoy. Nadie, voluntarios, por puntos, nadie. Chicos, 41 cerebros se vienen a estudiar la glándula. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Se recuerdan de los famosos conductillos timpánicos de Jacobson? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? De Jacobson. Nervio timpánico. ¿De dónde nace ese nervio timpánico? Del glosofaringio. ¿Y a dónde se dirige? Al plexo timpánico. ¿Y el plexo timpánico quién sale? Petroso menor. ¿Y el petroso a dónde se va? Ganglio óptico. ¿Y el ganglio óptico a dónde manda sus fibras? Nervio aurículo temporal. ¿Y el aurículo temporal por dónde recorre? En el parénquima de la glándula parótida. ¿Han leído eso? ¿Han leído eso? Por gusto. Eso está en el libro de Greya. En el Greycito, ese libro básico que ustedes deben tener con dibujitos ahí como para kinder. Ahí está dibujado eso. Hasta en ese libro, ¿no? Ya si leen Rubiero, obviamente les va a decir más detalles, pero también está ahí. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Ahora miren, la glándula lacrimal, ¿quién lo controla? Igual, el nervio facial está llegando también ahí. Y todo también tiene su circuito. Supongo que también lo han leído, ¿no? ¿Qué ganglio está involucrado para llegar a la glándula lacrimal? Ptérigo palatino, ¿no? Esos circuitos deben de saberlo, ¿sabes? Y bueno, el óculo, el vago, ¿cuál es su función parasimpática? A los órganos, ¿no? Antiguamente, ¿cómo se llamaba el vago? Cardio, neumo, gástrico, así se llamaban, ¿no? Así los libros antiguos se llamaban así. ¿Por qué? Porque tiene una inervación visceral, ¿a quién? Al corazón, a los pulmones, luego se va al tracto gastrointestinal. ¿Y hasta qué porción del tracto gastrointestinal llega? O todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué dice? ¿Ya han hecho abdomen? ¿Hasta el píloro? Ya, una propuesta dice píloro, otro. Anatómicamente. Hasta el píloro, ¿quién llega? El nervio de la tarjeta, es otro, pero su territorio mismo llega más abajo. Hay una asa memorable. Hasta ahí llego. ¿Hasta dónde llega el vago? ¿Hasta dónde es su territorio, chicos? Hasta el colon. Hasta el
tercio distal del colon transverso. Y eso lo han hecho en abdomen, ¿ah? Lo han hecho en abdomen, chicos. Tercio distal del colon transverso. Si quieren, vean esa imagencita, no que una flecha, miren, hasta ahí está llegando el vago, dice. A partir de aquí en el colon descendente y el colon sigmoide, el recto y el ano propiamente, ya no tiene control por el vago. Eso está controlado por el parasimpático sacro. Y si se recuerdan, también la irrigación es diferente. Toda esta primera porción es dependiente de la mesentérica superior. El colon descendente y el sigmoide, ¿de quién es dependiente? ¿De quién es dependiente? De la mesentérica inferior, mediante su rama cólica izquierda, sus ramas rectal superior, sus ramas sigmoideas. Abdomen, chicos, ¿ah? Y obviamente en relación a esa distribución vascular también se distribuyen los nervios. Chicos, ya se me olvida todo eso. Entonces, bueno, al menos de esto quiero que recuerden eso, ¿no? La distribución parasimpática, sensitiva y simpática. Bueno, obviamente es lo que tienen que saber al menos, ¿no? Diferenciar cuál es la función parasimpática. Y el oculomotor, ¿cuál es su función parasimpática, chicos? Recuérdense. Hicimos, ¿ah? Hace 2 clases. Muy bien, 2 cosas: reflejo de acomodación del cristalino y el esfínter de la pupila, prácticamente, ¿no? ¿Y qué hacía en la pupila? ¿Cómo se llama el término correcto cuando la pupila se cierra? Miosis. Y cuando se dilata, midriasis. ¿Quién se encarga de la midriasis? Simpático, muy bien. Y de la miosis, parasimpático. ¿Cómo llega el parasimpático? Mediante el óculo motor, que da un ramo ¿a quién? Al ganglio ciliar. El ganglio ciliar, sus ciliares cortos que ingresan por el polo posterior del ojo. ¿Es cierto? Entonces, esas cosas no tienen que olvidarse. 4 nervios grandes con función parasimpática que no deben olvidarse, ¿no? Y espero que lo hayan entendido, porque si no, obviamente, a medida que avancemos las demás clases, va a aprender. Nada más.